Bendiciones mis hermanos, les habla Teo Hernández. Hoy día mis hermanos voy a compartirles un capítulo más de las Sagradas Escrituras, capítulo número 6 de Zacarías. Pongamos mucha atención mis hermanos, abramos nuestro entendimiento. Y la leo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tuve otra visión. 4 carros salían de entre 2 cerros, y los cerros eran de bronce. El primer carro iba tirado por 4 caballos, el segundo por caballos negros, el tercero por caballos blancos y el cuarto por caballos overos. Pregunté al ángel qué querría decir eso, y su respuesta fue: estos marchan en dirección de los 4 puntos cardenales después de haberse presentado el Señor del mundo entero. Los caballos rojos se dirigen al oriente, los negros hacia el norte, los blancos hacia el occidente y los overos hacia el sur. Se movían refrenando su vigor, impacientes por recorrer la tierra. Cuando él les dijo: vayan a recorrer la tierra, salieron a recorrer la tierra. Luego me llamó para decirme: mira a los que se dirigen al norte. Ellos harán que mi espíritu descanse en el país del norte. Una palabra de Yahvé me fue dirigida: recoge de manos de Eldai, de Tobías y de Jedaya las ofrendas de los que han vuelto del destierro, y dirígete hoy mismo a casa de Josías, hijo de Sefanías, que ha regresado de Babilonia. Con el oro y la plata recolectados, harás una corona que pondrás en la cabeza de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Le hablarás así de parte de Yahvé de los ejércitos: viene un hombre cuyo nombre es Brote, y sepan que algo brotará de él. Él construirá el templo de Yahvé y recibirá el poder. Se sentará en un trono para gobernar, y también un sacerdote se sentará en un trono, con armonía perfecta entre ambos. La corona quedará en el templo como un memorial de lo hecho por Eldai, Tobías y Josías, el hijo de Sofonías. Los que están lejos vendrán y trabajarán en la construcción del templo de Yahvé. Pero es preciso que ustedes obedezcan la palabra de Yahvé, su Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis hermanos, estas visiones de Zacarías fueron muy diferentes la mayoría de veces a las que tuvieron algunos otros profetas. Si miramos aquí, mis hermanos, las profecías que a través de este hombre se realizaron y se llevaron a cabo, y que pues también este Zacarías, por órdenes de Dios, tuvo muchas visiones, muchos sueños sobre lo que sería el nuevo templo de Yahvé. Templo que había sido totalmente destruido, pero que hoy regresaban los desterrados de Israel de Babilonia. Y de Babilonia ellos traían mucho oro, mucha plata, para volver a reconstruir el templo, para hacer todos los objetos que esos mismos de Babilonia se habían llevado, objetos preciosos que el rey Salomón había hecho, pero que ahora regresaban de su destierro. Y ahora el Señor, a través de Zacarías, le decía que hicieran todo de nuevo, y esos sacerdotes y esas personas con las cuales el profeta Zacarías va a hablar son los que serán encargados de renovar ese templo y de ser ellos mismos los sacerdotes que estarán a cargo de ese lugar. Es muy hermoso, mis hermanos, cuando nosotros escuchamos esta clase de lecturas, pero a veces no entendemos lo que Dios nos quiere decir. Aquí podemos ver que ellos, todos los israelitas y judíos, habían sido desterrados, habían sido llevados a otros países, especialmente ese país de Babilonia que los desterró y los llevó a su país, y muchos que gobernaron, que estuvieron como gobernantes en Jerusalén, los tenían muy apresionados para hacer trabajos forzosos, trabajos que ellos no estaban acostumbrados a hacer, a llevar a cabo. Pero todo eso, mis hermanos, es por el pecado. Yo siempre he dicho que cuando nosotros cometemos pecado, el Señor no está ciego, no está sordo. Él siempre está ahí para mirar nuestras malas acciones. Entonces, si el país había sido desterrado, ellos mismos tuvieron la culpa. Es como cuando a nosotros nos va muy mal en la vida. Es nuestra culpa y no podemos culpar a nadie más. Dios se encarga de querernos regresar de nuevo al camino. Cuando ya vamos torcidos, el Señor nos vuelve. Así con este pueblo, mis hermanos, Dios ponía personas
a su agrado, siempre tuvo sus escogidos, porque él sabía que estas personas con las cuales el profeta Zacarías iba a hablar, ellos sí iban a llevar a cabo el trabajo que Dios les había impuesto. En esta ocasión, el Señor le pide a Zacarías que vaya y hable con estos hombres para que se encarguen de reconstruir de nuevo el templo, y que pidan a todos aquellos desterrados que vienen desterrados de Babilonia, con todo ese oro que les había regalado el rey de Babilonia, ellos iban a volver a reconstruir ese templo. Todo esto, mis hermanos, porque Dios así quiso que fuera. Ya ese destierro se había terminado. Dios ya había hablado con otros profetas anteriores, y ahora habla a Zacarías para decirles que todos los desterrados trabajen para que esta ciudad y este templo vuelvan a ser reconstruidos. Esta visión de los caballos que tuvo Zacarías, todos estos iban recorriendo toda la tierra, todos los puntos cardenales, y Dios se los había dicho, y que su espíritu se iba a posar en el país del norte. Aquí podemos nosotros escuchar, mis hermanos, que es el mismo Dios quien iba a estar con ellos. Iba a estar en ese país del norte para que su pueblo fuera de nuevo reedificado y construido. Dios, cuando habla de esta manera, habla, mis hermanos, para que nosotros también, al igual que en aquel tiempo las personas, ¿verdad?, que estaban a cargo de un templo, que estaban a cargo del servicio de Dios, lo hiciéramos de corazón. Ahora, en la actualidad, cuando nosotros estemos en un servicio, que estemos ayudando en un templo, hagámoslo de corazón. No lo hagamos a la fuerza, porque eso no tiene ningún mérito y ante Dios no sirve para nada. Entonces, si vamos a servir a Dios, sirvámosle de todo corazón, como Él nos lo pide, porque Dios pide que seamos trabajadores para su reino. En aquel tiempo, los que llevaban a cabo el servicio de Dios y lo llevaban a cabo de todo corazón, Dios nunca los dejaba solos. Dios siempre estaba con ellos. Podemos ver cómo el rey David, si nosotros leemos los libros de los reyes y todos esos libros del Antiguo Testamento, nos daremos cuenta de cómo el rey David siempre hizo la voluntad de Dios. Hubo varios, ¿verdad? El rey Salomón siempre hizo la voluntad de Dios, solamente que el último le falló gravemente y Dios le prometió que ya no reinaría. Así, si nosotros, hermanos, que no somos reyes ni nada por el estilo, Dios nos aprecia, Dios nos ama y Dios nos va a cuidar siempre que hagamos su voluntad. Si no lo hacemos, no vamos a poder llevar nada a cabo. Entonces, entreguemos nuestro servicio a Dios, hagámoslo de corazón para que Él esté agradado y siempre nos lleve por el buen camino. De lo contrario, vamos a sufrir las consecuencias y no vamos a poder salir de ese problema en el que nos encontremos. Solamente Dios es el único que nos puede ayudar. De la misma manera que ayudó a los judíos, de esa misma manera Dios nos ayudará. Tengamos la fe y la confianza, ¿verdad? Tal vez el pueblo de Israel volvió a confiar en Dios, volvieron a ponerse en oración y Dios escuchó sus plegarias y luego los alejó de ese destierro, los llevó de nuevo a su país y ahora, como podemos escuchar, gozarán de la presencia del Señor. En los últimos versículos dice: la corona quedará en el templo como un memorial de lo hecho por Eldai, Tobías y Josías, el hijo de Sofonías. Los que están lejos vendrán y trabajarán en la construcción del templo de Yahvé, pero es preciso que ustedes obedezcan la palabra de Yahvé, su Dios. Es preciso, dice, que ustedes obedezcan la palabra del Señor, su Dios. O sea, si nosotros, mis hermanos, obedecemos a Dios todo el tiempo, el Señor no nos va a abandonar. A ellos los abandonó, como les había dicho en el principio, por su pecado. Cuando sentimos nosotros el abandono de Dios, no es que Dios nos esté abandonando, es que nosotros mismos nos estamos alejando de Él. Y cuando nos alejamos también, al igual que este pueblo, sentimos el abandono de Él. No nos dejemos llevar, mis hermanos, por las malas acciones de otras personas que a veces quieren arrastrarnos a cometer el mal o a alejarnos del Señor e integrarnos a otra religión que no es la nuestra, una religión que no nos va a enseñar lo que es el camino de Dios. Entonces, si queremos nosotros llevar la fiesta en paz,
acerquémonos al Señor para que Él nos proteja, nos dirija y no nos deje caer. Si Zacarías, mis hermanos, siendo un profeta, cuando ellos escuchaban la palabra de Dios o tenían estas visiones, cuando ellos sentían el llamado de Dios, no les daba pereza, ¿verdad? Como a muchos de nosotros nos da pereza. El Señor les hablaba e inmediatamente iban y anunciaban lo que el Señor traía para su comunidad. Si el pueblo de Israel, esa nación que fue protegida por Dios desde un principio, se estaba alejando de Él la iba a volver a reintegrar, pero les pedía, síganme, no se alejen de los consejos que yo les doy a través de mis profetas y ustedes van a ser siempre salvados. No va a haber país que les haga la guerra si ustedes se mantienen firmes, se mantienen fieles a mí, no les pasará nada. Pero si ustedes se alejan, les pasarán muchas cosas de las cuales nadie los podrá salvar. Esos dioses que ustedes adoran hoy en la actualidad, esos dioses no los salvarán, porque no son dioses. Muchas naciones en aquel tiempo creían en dioses falsos. Esos dioses no servían para nada, como nosotros pedirle a una piedra, a un árbol, a un poste parado que esté allí, decirle que nos haga un favor. ¿Cómo nos lo va a hacer si es un material muerto? No sirve para nada. El único Dios de dioses es el que nosotros creemos y es el que nos va a salvar si tenemos la confianza y la fe puesta en el Señor. Así, Zacarías, cuando él escuchaba la palabra de Dios, cuando todos los profetas de aquel tiempo estaban dispuestos a hacer lo que Dios les decía, él, de una manera o de otra, lo sacaba con poder. No permitía que a los profetas les hicieran daño. Muchos de ellos murieron, pero Dios estaba con ellos. Desde que ellos murieron, ellos fueron llevados al cielo, se encuentran en la presencia de Dios y ellos, al igual que un día nosotros, estaremos junto a ellos y a Dios. Mis hermanos, tengamos pues esa fe, esa confianza puesta en Dios para ser salvados el último día. Que Dios les bendiga.